Ok, ¿me escuchan? A ver, Hola, sí, yo te escucho. ¿Tú me escuchas? chévere. Sí, por mí perfecto, te escucho bien. Bueno, nada, si quieres vamos a darla a inicio a esta prepa de histología, el tema de hoy va a ser tejido muscular y va a estar a cargo de lo que va a ser la preparadora ad honorem, Linda Prato. Adelante. Ok, muchas gracias. Bueno, muchachos, disculpen que no puedo poner la pantalla completamente en grande, en la computadora, pero bueno, así igual creo que se va a ver bien. Ok, para iniciar esta prepa debemos recordar la función del tejido muscular y la principal es el movimiento del cuerpo, gracias al cambio de tamaño y forma de este tejido y histológicamente este tejido muscular va a estar formado por haces de células elongadas que van a estar paralelas entre sí y que tienen la responsabilidad de la contracción. Ok, ya va. Ok, la base muscular, la base molecular para la producción del movimiento de una célula, de esta célula, es la presencia en ella de proteínas contráctiles, de las cuales vamos a hablar más adelante. En estas células musculares, las proteínas contráctiles se van a organizar formando miofilamentos, los cuales se reúnen formando miofibrillas, que son las que vamos a ver aquí, y ellas van a estar encargadas del movimiento de la célula. Las células musculares también tienen la capacidad de contraerse en respuesta a un estímulo. Y para que esto se realice, la célula debe acortarse eficazmente. Ella es capaz de acortarse porque es alargada, tiene dos polos, y cuando estos polos se acercan es cuando se produce la contracción. Otra parte importante del tejido muscular es el tejido conjuntivo propiamente dicho que vamos a encontrar, el cual le va a proporcionar oxígeno y nutrientes, los necesarios para el tejido muscular, porque por él va a transcurrir los capilares y el tejido y los nervios para irrigarlo e inervarlo. A su vez va a funcionar como punto de apoyo cuando las células se vayan a contraer. Este punto de apoyo es otorgado por la sustancia celular interfibrilar que vamos a encontrar en él. Luego vamos a tener que el tejido muscular tiene diferentes nombres, se le van a otorgar diferentes nombres a las organelas que contiene. En este caso, la membrana plasmática se llamará sarcolema, el citoplasma se conoce como sarcoplasma, el sarcosoma, las sarcosomas son las mitocondrias y el retículo sarcoplásmico, que va a ser muy importante, es el retículo endoplasmático liso. Ahora, vamos a hablar de la clasificación del tejido muscular. Y es que él se puede clasificar según, de varias formas, entre ellas según su contracción y según su morfología. Según su contracción vamos a tener el músculo esquelético estriado voluntario, en el cual casi todas las estructuras van a estar unidas por uno de sus extremos a una zona del esqueleto y, como su nombre lo indica, su función se controla de manera voluntaria, a pesar de que, bueno, en el tono muscular de esa masa no necesita estar, no se mantiene de forma voluntaria. Y lo que lo caracteriza es esta estriación que posee, las cuales se pueden ver a través del microscopio de luz. Tenemos también el músculo cardíaco estriado involuntario, el cual forma la mayor parte del parénquima del corazón y se puede encontrar también en venas pulmonares y en la vena cava inferior. Su contracción es involuntaria, recuerden que nosotros no pensamos para que nuestro corazón lata, y es también estriado porque podemos observar las estriaciones que en un poco les voy a mostrar. Finalmente tenemos el músculo liso involuntario, el cual carece de estriaciones. Ahora, según su morfología, se puede clasificar en tejido muscular liso, el cual, como les comenté, carece de estriaciones transversales, el tejido muscular estriado, el cual presenta las estriaciones transversales, pero a su vez se pueden dividir en dos, en el esquelético y en el visceral. El esquelético tiene a su cargo el movimiento del esqueleto apendicular y axial, mientras que el visceral está ubicado en zonas como la lengua, la faringe, el diafragma, el segmento superior del esófago, y está enfocado en las funciones de deglución, fonación y respiración. De último, tenemos el tejido muscular estriado cardíaco, que como les mencioné, constituye la pared del corazón y el inicio de grandes venas.
Ahora, vamos a iniciar hablando del tejido muscular estriado esquelético, el cual está formado por fibras musculares esqueléticas dispuestas en haces que están contenidos por un componente, por un compartimiento de tejido conjuntivo propiamente dicho, el cual va a poseer fibroblastos, células adiposas, macrófagos y células libres, pero además posee fibras colágenas y reticulares, por las cuales van a transcurrir los vasos y nervios que le van a otorgar la irrigación y la inervación. La longitud de las piezas musculares del tejido muscular estriado esquelético es muy variable. Puede ser de pequeños milímetros a casi 1 metro, como dice la literatura, por ejemplo, el músculo sartorio de los miembros inferiores. Ahora, como les mencioné, el tejido conjuntivo está distribuido de una forma característica. En este caso, vamos a encontrar que el epimicio es una capa de tejido conjuntivo denso que va a separar cada masa muscular entre ellas, y la irrigación e inervación del músculo, de la masa muscular, va a penetrarla, es decir, la va a atravesar. Luego vamos a tener el perimicio, el cual es un tejido conjuntivo que separa los grupos de células musculares que se disponen paralelamente, como la distribución normal del tejido muscular, y va a tener dos componentes. Un componente que es laxo, que se encuentra entre los grupos de células musculares, y uno denso que rodea cada grupo de fibras. En él se va a observar los vasos sanguíneos grandes, más grandes, y los nervios también. Finalmente tenemos el endomicio. El endomicio es un tejido conjuntivo laxo que rodea y separa las fibras musculares o células musculares. Él también contiene fibras reticulares y los vasos sanguíneos y fibras nerviosas que van a pasar por ahí, van a transcurrir transversalmente y van a ser muy, muy pequeñas. Finalmente vamos a tener el fascículo muscular, el cual está formado por unas de fibras musculares, es decir, varias fibras musculares, y el endomicio que las separa, como lo podemos ver aquí. Ok. Ahora, vamos a ver cómo, aquí tenemos un preparado de lo que les expliqué hace poco. Aquí vamos a ver el epimicio, que es la parte más externa, el perimicio, que va a estar rodeando cada fascículo muscular, y el endomicio, aquí hay un pequeño error, es endomicio, rodeando cada una de las fibras musculares, ¿ok? Perimicio rodea un haz completo, varias, y el endomicio, bueno, está entre cada una de ellas. Okay. Ahora vamos a hablar del músculo esquelético, como lo vemos aquí, las características propias de las células al microscopio. Bueno, son células alargadas, como vemos, tienen un grosor variable, pueden extenderse de milímetros a centímetros y tienen un sarcoplasma estriado transversalmente, que es lo que podemos ver aquí, estas pequeñas líneas que vemos aquí. Esto se debe a las bandas claras y bandas oscuras, que se las vamos a presentar un poco más tarde. Los núcleos que vamos a encontrar son múltiples, son periféricos, están justo por debajo de la membrana plasmática, que recuerden que se llama sarcolema en este caso, y tienen forma ovalada o de bastoncitos, y su eje mayor es igual al eje mayor de la célula. Es decir, si la célula es así alargada, los núcleos van a estar paralelos a ella de forma alargada. Ahora, las células musculares esqueléticas contienen en su citoplasma unos organelos característicos que son las miofibrillas. Estas son alargadas en el mismo sentido de la célula y están estriadas transversalmente. Al corresponderse la distancia entre las extracciones de una miofibrilla con las vecinas, se puede observar cómo toda la célula se estría de la misma forma. Es decir, las miofibrillas, cada una tiene sus pequeñas estriaciones y esas estriaciones están una encima de otra, logrando que se vea que toda la célula tenga esta estriación, por ejemplo. Cualquiera de las células tiene la estriación. Esto se llama registro de miofibrillas. Ahora, con el microscopio de polarización, las miofibrillas se ven conformadas por bandas claras y bandas oscuras. Las bandas oscuras son anisotrópicas y por lo tanto se conocen como banda o disco A. Y las bandas claras se conocen como bandas claras o disco I porque son isotrópicas.
Este, esta, esta distribución caracteriza o va a dar paso a un concepto que es muy importante de conocer en el tejido muscular, que es la sarcómera. La sarcómera es lo que está comprendido entre dos líneas Z contiguas. Entonces, una sarcómera va a estar compuesta por dos líneas Z que tenemos aquí, dos semidiscos claros dos semidiscos claros I, un disco A con su banda H y su línea M. Eso es lo que, disculpen, olvidé mencionarles. Los discos claros tienen en su centro la línea Z. Los discos oscuros tienen una banda en el centro que se llama la banda H, que es esta que vemos aquí de color moradito, y en el centro de la banda H se va a observar la línea M. En esta imagen creo que se observa mejor, exacto. En esta es la línea M. Bueno, no se ve tanto, disculpen. Ok, entonces, esta fibra muscular está repleta de estas subunidades estructurales que se llaman miofibrillas. Y las miofibrillas están compuestas por miofilamentos. Estos miofilamentos se pueden dividir en filamentos delgados y filamentos gruesos. Los filamentos delgados o finos son estos que vemos aquí de color verde, y los miofilamentos gruesos son estos que vemos aquí de color rosa. Ellos están compuestos por proteínas como la actina y la miosina. A continuación vamos a ver los componentes de cada uno de estos miofilamentos. Comenzando por los miofilamentos finos, los cuales son moléculas de actina que están polarizadas y acopladas unos a otros junto a proteínas reguladoras y proteínas asociadas. El principal componente de los miofilamentos finos es la actina F, la cual va a formar cadenas lineales a partir de la actina G, que la actina G son como tal todas estas bolitas verdes que vemos aquí, es la actina glomerular. Y la actina F, bueno, es cuando se unen todas esas actinas G y forman cadenas lineales. Las actinas F se va a encontrar en el extremo positivo con la línea Z y se va a unir a ella, mientras que en su extremo negativo se va a encontrar, se va a dirigir hacia la línea M, pero no va a llegar a ella, y se va a unir con la tropomodulina, que es una de las proteínas de las que vamos a hablar más adelante. Cada una de estas moléculas de actina G contiene un sitio de unión a la miosina, lo cual me va a permitir posteriormente generar la contracción, que es la función de este tejido muscular. La siguiente proteína de la que vamos a hablar es de la tropomiosina, la cual se va a ubicar en el surco, que se produce por las cadenas lineales de la actina F. Luego, la función de esta tropomiosina va a ser proteger el sitio de unión de la miosina, es decir, evitar que la miosina se una con la actina. Y tenemos a la proteína troponina, que tiene tres subunidades: la troponina C, que fija calcio, la troponina T, que se une a la tropomiosina, es decir, esta, y la troponina I, que es el sitio de unión a la actina. Ella se encarga de inhibir la acción actina-miosina. Y la troponina, es en realidad una proteína reguladora de la tropomiosina. Ahora vamos a hablar de los miofilamentos gruesos, los cuales están principalmente compuestos por miosina 2. La miosina 2 es una proteína que tiene dos cadenas polipeptídicas pesadas que están entrelazadas entre sí y se pueden dividir en 4 cadenas ligeras o livianas y 2 cadenas pesadas. Entonces tenemos que las cadenas pesadas se pueden dividir en 2 partes, en meromiosina pesada y meromiosina ligera. Las cadenas pesadas de la miosina 2 tienen una característica importante, y es que la meromiosina pesada, que es la parte de las cabezas globulares, van a contener los 2 sitios de unión que van a permitir la unión del ATP y la unión a la actina. Y bueno, van a contener una porción que es la cola, que va a ser la meromiosina ligera.
Pero también tenemos que la miosina tiene cadenas ligeras, que su principal función es una función reguladora. Ahora, en el punto donde se encuentra la meromiosina ligera y la meromiosina pesada, es donde se va a producir el punto de flexión del filamento grueso con el filamento fino. Es decir, ahí es justo donde va a doblarse la miosina para que se una con la actina y luego se genere el golpe de fuerza y el movimiento. Ok. Otra cosa importante de los miofilamentos gruesos es la distribución de la miosina. Y es que los miofilamentos gruesos del músculo esquelético, la miosina 2 está organizada de una forma especial. Todas se van a agrupar cola con cola y todas las cabezas van a dirigirse hacia el extremo. Esto es importante de reconocer y de resaltar porque en otros tejidos musculares vamos a encontrar una distribución diferente que, bueno, va a permitir ciertos cambios en la función, en la contracción como tal. Ok, además, tenemos proteínas accesorias en la sarcómera. En la sarcómera y junto a los miofilamentos. En ella vamos a encontrar que los miofilamentos finos también están unidos a la alfa-actinina, la cual los va a unir a la línea Z. Recuerden que los miofilamentos finos se encuentran unidos a la línea Z por su lado positivo. También tenemos a la nebulina, la cual va a ayudar a la alfa-actinina a la unión con la línea Z y además va a regular el tamaño del miofilamento fino. Y luego tenemos a la tropomodulina, que es la que se va a unir al extremo negativo de los miofilamentos finos. En cuanto a los miofilamentos gruesos, tenemos principalmente la titina, la cual se va a distribuir, va a estar dispuesta entre la línea Z y la línea M. Y lo que impide principalmente la titina es el estiramiento excesivo de la sarcómera. También vamos a tener otras proteínas como la miosina, la miomesina y la proteína C. Ok, ahorita vamos a ver qué hace la miomesina. A partir de... disculpen. Ok. Aquí vamos a tener la sarcómera como tal. Y vamos a ver que en el disco I, es decir, esta parte, este es un semidisco I, vamos a encontrar solamente filamentos finos. En el disco A, que es todo esto en la banda A, vamos a encontrar los dos tipos de filamentos. Por lo tanto, va a tener su color oscuro. En la banda H nada más vamos a tener los miofilamentos gruesos y en el centro va a estar unido por una proteína que se llama miomesina. Y así es como se crea la línea M. Entonces, vamos a continuar. No sé si tienen alguna duda, déjenme revisar el chat por aquí. No, no hay nada. Ok, perfecto. Ajá. Vamos a entrar a una parte que sinceramente a mí me ha costado bastante entender. Y bueno, espero que les pueda explicar un poco y los pueda ayudar a entenderlo. Vamos a hablar del retículo sarcoplásmico. Pero primero vamos a comenzar hablando de que el sarcolema, es decir, la membrana plasmática, se va a invaginar de trecho en trecho. Estos huequitos que vemos aquí son invaginaciones, aquí lo vemos uno cortado transversalmente. Esto va a formar túbulos, y estos túbulos van a estar perpendiculares a la membrana plasmática. Estos túbulos se van a llamar tubos T o transversos, los cuales van a actuar como reservorio de proteínas y van a rodear las miofibrillas a nivel de la unión de la banda A con la banda I. Y bueno, cada sarcómera va a poseer dos grupos de túbulos T. Ahora, las vesículas del retículo sarcoplásmico se disponen formando una red de canalículos y sáculos anastomosados que rodean las miofibrillas. Son estas bichitas que vemos aquí, estas uniones que vemos aquí. Y a ambos lados del tubo T se encuentran vesículas grandes, las cuales se llaman vesículas terminales, y con las cuales se van a formar uniones tipo nexo. Ahora, estas dos cisternas terminales que vamos a encontrar a cada lado del tubo T y el tubo T va a formar algo llamado triada, el cual, gracias a sus uniones tipo nexo, permite la transmisión de la onda del estímulo nervioso.
es decir, cuando se despolariza la membrana del túbulo T, es cuando se va a permitir la liberación de calcio y así va a comenzar el estímulo nervioso. Recuerden que el calcio es importante para la producción de la contracción. Bueno, ahora para terminar de hablar como tal de la célula del tejido muscular estriado esquelético, tenemos que tener en cuenta que aquí vamos a encontrar muchas mitocondrias, abundantes mitocondrias en la periferia de la célula, las cuales van a producir ATP, que le dan la energía para la contracción, y tiene abundantes inclusiones de glucógeno, las cuales van a representar la fuente de energía que necesitamos para la contracción. Ok, estas fibras musculares las podemos clasificar según su contracción. Y bueno, anteriormente también se podían clasificar de acuerdo a su color y diámetro in vivo, es decir, una muestra fresca, y se podrían clasificar en fibras rojas, blancas e intermedias. Pero ahora lo vamos a clasificar según la rapidez de su contracción. Y es importante acotar que en todo músculo esquelético están los 3 tipos de fibras musculares. Pero obviamente dependiendo de la función del músculo se van a encontrar más o menos fibras de cada uno de los tipos. La primera que tenemos es la fibra tipo 1, que es oxidativa lenta, presenta una contracción lenta, resistente a la tipo de célula. Este tipo de fibra lo vamos a encontrar en los músculos largos del dorso del cuerpo del ser humano y en las extremidades. Ellas, como tienen una contracción lenta y resistente a la fatiga, es la que, por ejemplo, nos va a permitir que nosotros podamos estar en posición erecta, derechos, por mucho tiempo. Luego tenemos las fibras tipo 2A, las cuales son oxidativas rápidas, glucolíticas y oxidativas rápidas. Ellas tienen una contracción rápida, resistente a la fatiga, y las fibras son más abundantes en atletas que corren distancias como de 400, 800 metros, en nadadores de distancias medias, entre otros. Finalmente tenemos las fibras tipo 2B, las cuales son glucolíticas rápidas. Es decir, su contracción va a ser rápida, pero es propensa a la fatiga. Esta la podemos encontrar en los músculos extrínsecos del ojo y los músculos que encontramos de los dedos. Ellos permiten el movimiento de los dedos. Y bueno, estos contienen una alta inervación, los cuales permite un movimiento fino y preciso, por ejemplo, que necesitamos muchas veces en los dedos. Ok, vamos a ver, todo bien. Ahora, conocer las estructuras de las células del tejido muscular. Ya conocemos todos los componentes, conocemos cómo es la sarcómera. Vamos a hablar de cómo se realiza la contracción, ya que es sumamente importante entender esto para ver realmente cómo funciona el tejido muscular. Okay. Lo primero que vamos a ver es qué sucede con la sarcómera durante la contracción muscular. Aquí tenemos el mismo dibujito que vimos antes. Y bueno, vamos a ver que en este caso, los semidiscos claros I van a irse acercando poco a poco a el borde de las bandas A. Y ellos en estado de máxima contracción, las líneas Z en estado de máxima contracción, van a estar justo en el borde de la banda A. Ahora, a pesar de que la banda A no modifique su tamaño, en realidad no la va a modificar, la banda H sí va a disminuir de su tamaño hasta desaparecer en el estado de máxima contracción. Entonces, aquí, ¿qué podemos ver? Vemos que como que los semidiscos claros I desaparecen, pero no es así. En realidad, los semidiscos claros I, que contienen los filamentos delgados, van a superponerse con los miofilamentos gruesos, como lo vemos aquí. Aquí, obviamente es más fácil de ver, tenemos los filamentos delgados y vemos cómo se van acercando hasta superponerse todos entre ellos y generar la máxima contracción.
Esto es lo que sucede en realidad. No es que se desaparecen, no es que se acortan mágicamente de alguna forma, no, simplemente se superponen. Y esto es producto de un desplazamiento que ocurre entre los filamentos delgados y los filamentos gruesos. Ahora, para conocer cómo sucede eso, tenemos que ver el proceso de contracción muscular. Y bueno, comenzamos con que cuando el músculo está relajado, la tropomiosina, que era la molécula que encontramos en el extremo negativo del filamento delgado, se va a encargar de impedir que la miosina se una a la actina y los va a bloquear. Luego, después de una estimulación nerviosa, se va a liberar calcio en el sarcoplasma y se va a unir a la troponina, que es la proteína reguladora de tropomiosina, y así va a exponer los sitios de unión a la miosina en las moléculas de actina. Una vez que los sitios de unión están expuestos y las cabezas de miosina son capaces de interactuar con las moléculas de actina para formar puentes transversales, y los dos filamentos se van a deslizar uno encima del otro. Entonces, este cortamiento del músculo y superposición de los miofilamentos en realidad se realiza con interacciones repetidas entre estas moléculas de actina y miosina, que va a permitir el movimiento. Y este ciclo que vemos aquí, que es el que permite el contacto de las moléculas de los miofilamentos gruesos con los miofilamentos delgados, es decir, de la miosina con la actina, se va a llamar ciclo de puentes transversales de actomiosina. Y es una serie de fenómenos químicos y mecánicos que están, bueno, acoplados y son sincrónicos, y siempre ocurren cuando se realiza la contracción. Ok. Cada ciclo de puentes transversales se va a componer por 5 etapas. La adhesión, la separación, la flexión, la generación de fuerza, que lo vemos aquí en 3 partes, y la readhesión, que la vemos aquí inicialmente. Quisiera hacer un paréntesis, bueno, es importante hacer un paréntesis aquí, y es que en el músculo cardíaco y liso, que son los otros tipos de tejido muscular que vamos a encontrar, la duración de estas etapas puede variar, porque pueden tener, sus componentes son diferentes, y esta diferencia en la composición molecular de sus componentes, de la miosina específicamente, en el caso del tejido muscular liso, puede ocasionar que se lentezca o se haga más rápido una de estas etapas. ¿Ok? Pero en general es básicamente el mismo proceso, así que bueno, se pueden aprender y todo va bien. Ok, como vimos, la adhesión es la primera etapa. Ok, sí, espero que vean toda la pantalla, pero aquí me tapo un poquito. Aquí. La adhesión es la primera etapa. En esta, la cabeza de miosina está fuertemente unida a la molécula de actina del filamento delgado. El ATP está ausente, el ATP no está aquí, y la posición de la cabeza de miosina tiene una conformación original. La vamos a determinar así. Esta disposición es de muy corta duración y se conoce como configuración de rigidez. Luego vamos a tener la etapa de separación, que es la segunda. En este caso, la cabeza de miosina se va a separar del filamento delgado, poco a poco, y el ATP se va a unir a la cabeza de miosina e induce cambios conformacionales del sitio de unión a la actina, lo que hace que se reduzca la afinidad de la cabeza de miosina por la molécula de actina del filamento delgado. Esto ocasionará que se separe del filamento delgado. Y aquí es cuando entra la tercera etapa del ciclo, que es la flexión. En la flexión, la cabeza de miosina, debido a la hidrólisis del ATP que teníamos aquí lo vemos como ADP y fosfato inorgánico, va a asumir una posición que la vamos a llamar como previa al golpe de fuerza. En este caso, el sitio de fijación del ATP de la cabeza de miosina ha sufrido cambios conformacionales que hacen que ésta se flexione al rotar el brazo de palanca de la miosina para que asuma la posición previa al golpe de fuerza. Es decir, el ATP generó cambios conformacionales, se degradó, por decirlo así, y adoptó esta nueva posición, la miosina. Ahora, vamos con la generación del golpe de fuerza, que es la cuarta etapa del ciclo. En este caso, la cabeza de miosina se va a fijar inicialmente
débilmente al sitio de unión de la nueva molécula de actina del filamento delgado, lo que va a causar la liberación del fosfato inorgánico, que vamos a ver aquí. Esta liberación va a tener dos efectos. El primero es que se incrementa la afinidad de fijación entre la cabeza de miosina y su nuevo sitio de unión. Es decir, van a estar más unidas, la unión va a ser mucho más fuerte. Y segundo, la cabeza de miosina va a generar una fuerza, que está representada por estas flechitas, a medida de que retorna a su posición original. Por lo tanto, a medida que la cabeza de miosina se reendereza, impulsa el movimiento y el filamento delgado a lo largo del filamento grueso se va a desplazar. Esto se conoce como el golpe de fuerza del ciclo y durante esta etapa se va a perder el ADP que estaba en la cabeza de miosina. Bueno, finalmente tenemos la readhesión, la cual es la quinta y la última etapa del ciclo, que también puede ser la primera. Y la cabeza de miosina otra vez se une estrechamente a la nueva molécula de actina, el filamento delgado, y bueno, tiene una configuración de rigidez, que fue la que comentamos, y el ciclo puede repetirse tranquilamente. Bueno, ahora, como les mencioné, varios tipos de tejido muscular. Es por ello que no todos son iguales. Ahora vamos a ver el tejido muscular cardíaco. El tejido muscular cardíaco tiene una organización de filamentos contráctiles muy parecida a la del músculo esquelético. Y es por ello que también tienen estriaciones. Entre sus características vamos a encontrar que tiene forma de uso, pero tiene como bifurcaciones. Aquí vamos a ver un corte transversal, aquí un corte longitudinal, que me va a servir más para explicarles esto. Ahora, las células tienen forma de uso con bifurcaciones, están separadas por un tejido conjuntivo laxo, que está muy vascularizado y que, bueno, corresponde al endomisio que les había mencionado anteriormente. Y este sarcoplasma es acidófilo, es estriado longitudinal y transversalmente, excepto en una zona, que es la zona perinuclear. En esta zona perinuclear lo que vamos a observar es que las miofibrillas se van a separar para darle espacio, para otorgarle el espacio al núcleo, el cual generalmente es único, a pesar de que a veces se puedan encontrar células binucleadas, pero es generalmente único y central. Entonces, las miofibrillas se separan generando un espacio alrededor de él, donde vamos a encontrar organelas como aparato de Golgi, mitocondria, también gránulos de lipofucsina, gotas lipídicas, y bueno, organelas. Las células las vamos a encontrar unidas por algo llamado discos intercalares, los cuales es una característica principal de la célula del tejido muscular cardíaco. Estos discos intercalares también se conocen como bandas escaleriformes y bueno, lo vamos a hablar un poquito más tarde. Obviamente, las miofibrillas igualmente forman todo el espesor de la célula muscular. Las vamos a encontrar en todo su interior. Ok. Ay, disculpen. Ah, no, listo, vamos con esto. Ajá. Ajá. El tejido muscular cardíaco, no sé si se acuerdan de lo que mencionamos de las triadas en el tejido muscular esquelético. Bueno, en el caso del tejido muscular cardíaco no vamos a tener triadas, vamos a tener diadas. Y estas diadas están formadas, también por lo mismo, por túbulos T y vesículas del retículo sarcoplásmico. Pero esta vez el retículo sarcoplásmico está menos desarrollado. También va a formar una red entre las líneas Z, pero los sacos terminales no van a estar con la misma disposición y es por ello que van a formar diadas y no triadas. Aquí vemos el túbulo T, que como les mencioné, es una invaginación del sarcolema, y aquí vamos a tener las cisternas terminales del retículo sarcoplásmico. Ok, otra característica de las células musculares cardíacas es que tienen inclusiones de glucógeno que son aún más abundantes que las del tejido muscular esquelético,
Y en las células cardíacas de las aurículas del corazón vamos a encontrar gránulos de secreción que contienen dos hormonas, factor natriurético auricular y encefálico, los cuales van a tener diferentes funciones, las cuales se puede estudiar en la parte de fisiología cardíaca. Y bueno, ahora lo que les quería explicar, que bueno, que es también muy importante, al igual que las diadas, no las olviden, son los discos intercalares. Los discos intercalares son zonas especializadas de unión que van a unir las membranas de los dos extremos de las fibras cardíacas y que permite el funcionamiento del tejido muscular cardíaco como un sinsisio, es decir, como uno solo. En los discos intercalares vamos a observar que tienen dos lados, uno transversal y uno longitudinal. En el segmento transversal vamos a encontrar los desmosomas. Los desmosomas en realidad se pueden encontrar tanto en el transversal como en el longitudinal, pero bueno. Y luego vamos a tener las fascias adherens, las cuales van a intervenir en la transmisión mecánica de la contracción. Y además, las fascias adherens van a permitir que el filamento delgado final del sarcómero terminal, del último sarcómero, se una a la membrana plasmática. Entonces, bueno, es otra cosa. Luego tenemos el segmento longitudinal, que va a estar compuesto por uniones tipo nexo. Estas uniones van a permitir que se transmita el potencial de acción entre las células, permitiendo así que las moléculas pasen entre cada una de las células, y así es como funciona el corazón como un todo. Esto es muy importante porque es lo que nos permite que el corazón lata sincrónicamente y bueno, allá se presenta la transmisión del estímulo. ¿Qué pasa? Cuando hay una lesión en el tejido muscular cardíaco, esta porción del tejido muscular se daña y se reemplaza con tejido conectivo fibroso. Y este tejido conectivo fibroso disminuye o sea, ya no permite la funcionalidad del tejido cardíaco en esa parte. Entonces, bueno, por eso es tan importante o tan relevante cuando ocurre un infarto de miocardio. Ahora vamos a hablar del tejido muscular liso, el cual es un tejido muscular que está especializado para la contracción lenta y prolongada. Además, se pueden contraer en modo de onda y producir los movimientos peristálticos, por ejemplo, del tubo digestivo, también del conducto espermático de los hombres, y también permite contracción, por ejemplo, del útero al momento de un parto. Músculo liso exhibe una actividad contráctil espontánea en ausencia de estímulos nerviosos, es decir, que también puede ser estimulado por otras cosas. Él se encarga también de mantener el calibre de los vasos sanguíneos, algunos de los vasos sanguíneos, de vísceras, y bueno, a través de su contracción y relajación también permite el proceso de digestión, respiración y bueno, el flujo sanguíneo. Aquí vamos a ver las células musculares lisas, la cual vemos que, en mi opinión, están un poco más desordenadas que la de los otros tejidos musculares, y cuando están relajadas son fusiformes. Ya, okay. Cuando están relajadas son fusiformes, tienen su porción media ensanchada, en donde vamos a encontrar el núcleo, y ellas no tienen un patrón estriado como las otras, entonces es fácilmente diferenciable de las demás, yo diría que por dos cosas así a grandes rasgos. Cuando, por ejemplo, llegas y ves el microscopio directamente, es que no las ves ordenadas, no ves que están ordenaditas, y no tienen estriaciones. Ya por ahí yo me voy guiando por, bueno, puede ser tejido muscular liso. Ok, bueno, el tamaño de las células varía según su localización, posee solamente un núcleo, el cual es central y ovalado. Ahora, estas células están interconectadas por uniones tipo hendidura. Son uniones de comunicación especializada que va a permitir que las moléculas puedan pasar entre ellas, al igual parecido en el caso del corazón. Pero algo que tiene diferente el tejido muscular liso
es que su aparato contráctil está compuesto por filamentos finos, gruesos e intermedios. El citoesqueleto contiene filamentos intermedios que están formados por desmina y bimentina. Aquí estamos. ¿Ok? Ok. Si tienen preguntas, bueno, pueden dejarlas. Ahí. Ok. Ajá. Los filamentos finos están constituidos por actina, por tropomiosina, pero esta tropomiosina es diferente a las de los otros tejidos musculares, al tejido muscular estriado, porque, ya disculpen, me salió aquí algo, ok, porque no está asociado a la troponina. Luego también tenemos la caldesmona y la calponina, las cuales son proteínas fijadoras de actina y que van a bloquear el sitio de unión para la miosina, siendo la acción de ellas dos dependiente de calcio y, bueno, controlada por la fosforilación de las cabezas de miosina, que es lo que va a iniciar el proceso de contracción. Ahora, estos filamentos finos están unidos a los cuerpos densos, de los cuales vamos a hablar en un momento. Como mencionamos, tenemos los filamentos intermedios, los cuales están formados por desmina y bimentina. Y los filamentos gruesos, los cuales contienen miosina 2, que está conformada por los mismos componentes de la miosina 2 de los otros tejidos musculares, 2 cadenas pesadas y 4 cadenas ligeras, pero en este caso la disposición es diferente. En este caso vemos aquí una imagen, las moléculas están dispuestas en una dirección opuesta de lado a lado. Recordemos que en el anterior todas las moléculas de miosina se disponen con las colas hacia el mismo lado y las cabezas glomerulares hacia el otro extremo. En este caso, esta conformación va a permitir un máximo desplazamiento de los miofilamentos gruesos con los miofilamentos finos. Es decir, esto permite que haya una contracción, digamos, con un mayor desplazamiento. Ok, el tejido muscular liso también va a contar con otras proteínas asociadas, las cuales vamos a encontrar la cinasa, se llama la cinasa de cadenas ligeras de miosina, la cual va a iniciar el proceso de contracción después de ser activada por el complejo de calcio de calmodulina. ¿Qué hace esta cinasa? Esta cinasa va a fosforilar una de las cadenas ligeras reguladoras de la miosina para permitirle formar un enlace cruzado con los filamentos de actina, generando así la unión. Tenemos la alfa-actinina, al igual que en los otros lados, pero en este caso la alfa-actinina va a formar los cuerpos densos. Y estos cuerpos densos van a ser un sitio de fijación para los filamentos finos y para los filamentos intermedios. Ya va, aquí hay un mensaje. Ya, disculpen. No sé si, Mariana, estás ahí, si me puedes leer lo que dice el mensaje. Todas las cabezas de activa. Sí, una pregunta que si todas las cabezas de actina actúan simultáneamente. ¿Cómo que todas las cabezas de actina? Las que tienen cabezas son las cabezas de miosina. Ya, vamos a volver a la imagen. Todas las cabezas, recordemos que la miosina está conformada por dos partes, una cola, unas colas y las cadenas pesadas de miosina están conformadas por una cola y unas cabezas globulares. Estas cabezas son las que se mueven. Estoy buscando la imagen, disculpen, aquí está. No, ya va, la de la contracción, la perdí. Aquí está. Ok, la que tiene cabeza es la miosina, que es la que se va a doblar para unirse con la actina, que son los globitos verdes, y esta unión es la que va a permitir el movimiento. Sí, cuando está haciendo la contracción, todos se van a activar para generar la contracción. O sea, no es que uno se activa y se genera el movimiento o la contracción del músculo, no. Todos tienen que trabajar sincrónicamente para que esto ocurra. Y bueno, recuerda que esto es
Los miofilamentos son parte de las miofibrillas, y las miofibrillas son muchísimas dentro de la célula, y bueno, la célula forma los haces musculares, los haces musculares van a formar ya como tal, los haces de fibras musculares, muchos van a formar las masas musculares como tal, y es lo que va a generar el movimiento. No sé si ahí sí se entendió un poco más. Si no, cualquier cosa, puedes preguntármelo sin problema. Ok. Les estaba diciendo, la sinasa, tenemos la alfa-actinina, que es la que va a conformar los cuerpos densos. Los cuerpos densos van a ser un sitio de fijación para los filamentos intermedios y para los filamentos finos. Y bueno, ellos van a estar formados exclusivamente de alfa-actinina. Luego tenemos la calmodulina, la cual va a regular la concentración intracelular del calcio al ser una proteína fijadora de calcio y formar el complejo calcio-calmodulina que mencionamos. Ok, algo importante también de este tejido muscular liso es que en este caso no se van a formar tubos T. Entonces tenemos que en el tejido muscular estriado esquelético tenemos los túbulos T con las cisternas terminales que van a formar triadas. En el tejido muscular cardíaco vamos a encontrar las diadas, y en este caso no vamos a encontrar tubos T, pero vamos a encontrar unas vesículas que se llaman caviolas, y van a actuar como los túbulos T y van a inducir la liberación de calcio hacia el sarcoplasma, que es la función de los túbulos T, y bueno, por parte del retículo sarcoplásmico. Estas caviolas también son invaginaciones de la membrana. Ok, para finalizar, tenemos un cuadro comparativo aquí, de todas las fibras musculares, y vamos a ver un repaso rápido, sí, de cada una de las características. Vemos que las células del tejido esquelético son largas, son elongadas, las del tejido cardíaco son más cortas y están conformadas por los discos intercalares. Las lisos son más cortas que las del esquelético y que estas, y son fusiformes. La localización, vamos a encontrar que las del músculo esquelético está en el esqueleto, en el esófago, en el diafragma, en la porción de la lengua, la parte de abajo de la lengua. El cardíaco lo vamos a encontrar no solo en el corazón, sino que también en las venas cavas y pulmonares. Y el liso lo vamos a encontrar en órganos, vísceras y vasos sanguíneos. Las estriaciones vamos a encontrarlas nada más en el tejido, en el esquelético y en el cardíaco. En el liso van a estar ausentes, no se van a presentar, no existen, ¿ok? Los núcleos en el esquelético son varios, son periféricos y están justo por debajo de la membrana plasmática. Y en el cardíaco tenemos que el núcleo central y está rodeado por una zona perinuclear donde vamos a encontrar varias de las organelas. Luego, en el músculo liso vamos a tener que el núcleo también es único y central. Los tubos T, como les mencioné, el esquelético, triadas, en el cardíaco, diadas, y en el liso no tienen, pero tienen caviolas que van a hacer la función de los tubos T. Las uniones celulares, aquí no es que no tenga, sino es que no funcionan como un sincicio, no están todas unidas y programadas al mismo ritmo, o sea, hay diferentes formas de inervación de las células, pero no se comunican como tal para transmitir el estímulo nervioso. En cambio, en el cardíaco sí, a través de los discos intercalares que contienen fascia adherens, desmosomas y nexos, y le permiten al tejido cardíaco pues transmitir todo el estímulo nervioso para que funcione y se contraiga todo al mismo tiempo a un ritmo. Luego, bueno, el tejido muscular liso, vamos a tener nexos. Luego, por último, entre las características relevantes, especiales de cada uno de los tejidos, de los tipos de tejido muscular, vamos a tener que el esquelético tiene túbulos T y tienen retículos sarcoplásmicos bien desarrollados, es por eso que forman triadas. En el cardíaco vamos a tener discos intercalares, que son bastante característicos, los pueden ayudar muchísimo para identificar, por ejemplo, el tejido cardíaco al microscopio. Y bueno, por último, los cuerpos densos que les mencioné, a los cuales se anclan los filamentos delgados y los filamentos intermedios del músculo liso,
y las caviolas, que bueno, son como el sustituto del tubote. Y bueno, ya con eso hemos terminado toda la prepa de hoy. Muchas gracias por su atención. Déjenme revisar si hay preguntas, que hay un mensajito. Ok, todas las cabezas las cabezas van escalando, por decirlo así. Sí, no es como que, sí, van como escalando, van como un pasito que la ancla, o sea, se va anclando como por pasitos. Cada pasito que da se ancla, por ejemplo, la actina, digamos que es la que da el pasito, y se ancla a la molécula de miosina, o al revés, como lo quieras ver, pero son pasitos, son escaladas. De nada, gracias a ustedes por estar presentes. No sé si saben de la cuenta de Instagram que tienen los preparadores de la cátedra, que nosotros hemos montado resúmenes de prácticamente todos los temas a lo largo de todo el año escolar. Es Histología Racetti. Van a ver como que el nombre es Preparadores de Histología, entonces pueden seguirnos ahí y también van a encontrar, bueno, pequeños resúmenes de cada uno de los temas que se han desarrollado en el año. Buenísimo, de verdad que muchas gracias por la clase, Linda. De nada, gracias a Si ustedes alguien por más, hacerlo. si alguien más tiene preguntas, puede hacerlas ahorita para contestárselas. Sí, cualquier cosa me dicen. Estoy aquí. Bueno, creo que quedó todo bastante claro, por ahí veo que están agradeciendo. Entonces, nada, cualquier cosa, tienen el contacto de las redes sociales de los preparadores que van a estar con toda disposición atendiendo sus preguntas. Por ahora creo que damos por terminada la clase. Nuevamente muchas gracias y a los asistentes y a ti por todas las explicaciones. Vale, perfecto. Muchas gracias, muchachas. Y bueno, hasta la próxima clase, que creo que va a ser el Así miércoles. es. Y esperamos. Hasta luego. Hasta luego. Hemos enviado de nuevo el correo con los links para que puedan acceder a las siguientes clases. Muchísimas gracias por asistir. Chao.